¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres escribir una novela? A lo mejor tienes la idea de 20 tramas para 20 libros o una saga entera y no sabes cómo sentarte a escribir tu libro. Bueno, pues quédate porque voy a empezar con una serie de videos de escritura creativa donde vamos a hablar sobre los temas de cómo empezar a escribir tu libro y los fundamentos que necesitas saber o que todo escritor debería saber para poder tener un libro, de pasar a escribirlo acá, a tenerlo acá, de acá, acá. Esta niña, cada que estoy grabando un video, quiere venir a salir, literalmente. Ella nunca se me sube a las piernas, nunca. Y se subió solita. Primero que nada me voy a presentar para que sepan por qué les voy a hablar de estos temas. Yo estudié lengua y literatura, o sea, literatura y lingüística básicamente. Y también tengo varios certificados en cursos de escritura creativa y voy a estudiar, yo espero, la maestría de escritura creativa, pero X. ¡Hurra! Parece mucho. ¡Hurra! ¡Hurra! Pero X, lo que les voy a enseñar ahorita son los fundamentos, lo más básico, lo que todos necesitan saber para formar la base perfecta para que su libro no se desmorone. Así que, sin más que agregar, vamos al video. Recuerden que también tengo TikTok y tengo Instagram donde pueden ir a seguirme porque allá hago lives constantes para resolver sus dudas específicas. Por ejemplo, me cuentan la trama de su libro y dicen es que no sé cómo resolver tal cosa y yo les ayudo a resolverlo de la forma que les dé más profundidad a sus personajes, a su trama y en general a su obra completa y a su narrativa. No solamente les voy a decir, ay, pues puedes hacer esto. No, o sea, les doy un esquema completo en esos en vivos, así que vayan allá. Los hago 1 o 2 veces por semana, así que síganme. Instagram, TikTok. Primero que nada, la escritura creativa abarca un montón de formas literarias o obras literarias, y no solamente la novela o el libro, sino que también los cuentos, la poesía, los guiones de película y otras cosas que están apareciendo acá en pantalla. O sea, no solamente es voy a estudiar escritura creativa porque quiero escribir libros, puedo estudiar escritura creativa porque quiero escribir guiones, no sé, para películas, para obras de teatro, quiero escribir teatro. Entonces, abarquemos eso que es lo preliminar, a lo mejor ya lo sabías, es importante saberlo. Algo muy importante, pero que no quiero obviar, es las partes de un libro que a lo mejor ustedes ya se las saben y que, o sea, de verdad yo sé que todos se las saben, pero igual se las voy a estar diciendo. Portada, contraportada, lomo y pues las hojas, ¿saben? También voy a dar unas clases de maquetación por si ustedes quieren autopublicar su libro y les toca a ustedes la parte de la maquetación. Es un poquito complicado porque hay un montón de cosas que a lo mejor ustedes dicen, viendo el libro me doy cuenta, pero realmente son como más complicadas. Pero no se van a dar cuenta de esa clase si no se suscriben o me siguen en TikTok e Instagram. ¡Queremos dominar el mundo! Y dile que coma tierra. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los elementos de un buen libro? Comenzamos con la trama y la estructura que tiene tu libro. Es el esqueleto que va a dar vida a toda tu historia. Si tú tienes un libro o tienes una idea, pero la trama no está bien fundamentada y no tiene un esqueleto completo, por ejemplo, digamos que tienes aquí las vértebras y no están unidas, suponiendo que sí es un esqueleto, al final tu obra no se va a poder sostener y, por ejemplo, la otra mitad que queda floja, porque lo primero que lee el lector, pues es el inicio, se va a caer. Entonces, eso es una de las principales razones por las cuales algunos lectores no terminan un libro, porque no necesariamente está bien unida esas dos partes o se siente una diferencia y tú dices es que empezó muy rápido y empezó muy bien y a la mitad del libro se vuelve muy lento. ¿Por qué? Porque el esqueleto no está bien alineado y necesitas que la estructura de tu libro y la trama esté bien organizada y fundamentada para que tu obra pueda cobrar vida. Hola, estoy editando acá, saludos, pero quería hacer la distinción, y yo sé que lo menciono más adelante del video, pero no quiero encontrar el clip, entonces voy a hacer este clip. Y quiero hacer la distinción de que a lo largo del video voy a estar hablando de lo que el lector le gustaría, y creo que eso va un poquito al contrario de mi filosofía de vida, que es escribe para ti y no para que te lean. Sin embargo, la mayoría de mis consejos en este punto es para que puedas entretener a un lector en específico. Lo voy a aclarar más adelante, pero quiero que lo tengan en cuenta, porque sí, es importante que escriban para ustedes, pero algunos de mis consejos van un poquito más guiado para que el lector se quede, porque mi experiencia como lectora, pues... Ajá, y pues nada. Ojo, no quiero acá decir que puedes escribir un libro o no puedes escribir un libro sin organización, porque hay autores o escritores o personas a las que les funciona muchísimo mejor no organizarse por completo y al final revisan todos estos fallos y si tienen, no sé, la estructura desalineada, cuando editan el libro lo vuelven a alinear y eso funciona muchísimo. Sin embargo, yo creo, en mi opinión personal, que es un poquito mejor estar organizado, aunque sea levemente desde el inicio. Si a ti no te gusta organizarte, no te preocupes porque no es tan difícil y les voy a decir cómo hacerlo más adelante, pero... necesitamos ver qué tipo de escritor quieres ser y eso también, o sea, vamos a hablar de ello. Número 2, cosa muy importante, es el desarrollo de los personajes. Si tú tienes una buena trama y tienes una buena historia, pero tus personajes son extremadamente planos o no tienen un sentido de que se sientan reales en la vida real, que no podrías tú como lector decir, no manches, es que yo quiero ser amiga de este personaje porque se siente realista. Un ejemplo, Katniss Everdeen es un ejemplo de un libro, digo...
es un ejemplo de un personaje redondo que a mí me gusta mucho, por eso lo pongo como ejemplo, y decir como, ¿sabes qué? Es que lo siento realista y lo necesito. Pero si tu libro no tiene un desarrollo de personajes, y por desarrollo de personajes me refiero a esto de que sea plano o redondo, pero también que sea desarrollo, o sea, que se desarrolle durante la trama, es decir, que empiece en el punto A y termine en el punto B, los lectores probablemente no se van a quedar en tu obra. Y aquí entramos en el dilema de ¿realmente necesito yo que los lectores se queden en mi obra? Porque el dicho más popular en la escritura es escribe para ti y no escribas para que te lean. O sea, escribe para tú leerte y no que te lean. Y esto no significa que te vas a quedar con el libro ahí guardado tuyo o tus escritos, sácalos. Pero ahí entramos con el dilema de entonces, ¿qué estoy haciendo si todo lo que estoy haciendo lo estoy dirigiendo para que mi lector no se aburra de mi obra? Bueno, ojo acá. Número 3, ambientación y mundo. La ambientación del mundo es algo complejo. Si tú lo vas a hacer en la vida real, ok, no tienes tanto que hacer, pero aún así tienes que construir un buen mundo, una buena época, en qué año lo estás basando, si va a ser históricamente accurate, se me olvidó la palabra. Si va... No sé qué dijo, pero miente. Históricamente preciso, entonces tienes que ver si sí lo va a hacer, como ver quién era presidente ese año, incluso si va a ser relevante o no va a ser relevante en tu obra. Hay un montón de detalles que tienes que revisar en la ambientación y el mundo. No solamente es sentarte e inventarte algo y que al final no tenga ningún sentido, como de, no sé, es que en el primer libro dices que el presidente se elige por democracia y en el segundo libro ya no hay presidente sino que es un rey. Es como, ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahora, si lo que vas a escribir es una novela de fantasía, escribir el mundo y organizar la estructura del mundo es muy complejo. No te desanimes, no es que sea imposible, es muy complejo porque la mayoría de los mundos de fantasía tienen agujeros en la trama porque el mundo no está funcionando correctamente. Uno de los mejores mundos, otra vez, es el de los Juegos del Hambre. Hay un montón de análisis, puedes revisar todos estos análisis para ver que te des una idea qué fue lo que hicieron diversos autores para crear sus mundos y decir, ok, entonces ellos hicieron tal cosa, a lo mejor a mí me puede funcionar con mi mundo hacer lo mismo, como es una estructura, una organización, o a lo mejor no organizarme, pero sí tener en claro cuáles son los elementos básicos más importantes. Si va a haber magia, las reglas, las normas, las leyes, de porque todos tienen leyes, si no hay leyes, porque no hay leyes, una historia, o ha habido guerras, ha pasado cosas que marcaron a la sociedad, hay cosas de las que no se pueden hablar en esa sociedad porque pasa algo, porque es un tabú, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo tienes que tener tú muy en claro, aunque sea relevante o no sea relevante para tu libro, porque es muy bueno tenerlo de trasfondo. Ok, eso es en cuanto a escribir un buen libro, una buena base de tu buen libro. Es lo que tienes que tener como más importante para ti. Y vas a decir, pues, ay, todo el libro. Sí. Siguiente apartado son las técnicas narrativas que vas a utilizar y esto es el problema principal en escritores noveles y es que no saben mucho de técnicas narrativas, lo cual no es su culpa, a lo mejor no se las enseñaron o no saben cómo implementarlas, lo cual yo les voy a ayudar más adelante y no... El error que se puede ver o que los lectores pueden notar o que las personas pueden notar o que ustedes mismos pueden notar es que de repente están escribiendo en primera persona, después en segunda persona y terminan en tercera persona y es como, ok. Dentro de la escritura, dentro de la narrativa, dentro de la lectura, no es cómodo para el lector porque estás en primera persona y lo estás leyendo el mundo desde los ojos de alguien en específico, de un personaje o de dos personajes si lo tienes cambiado, y de repente pasar a tercera persona donde ya no lo estás viendo de los ojos de alguien en concreto, sino del ojo de alguien como de una camarita que está siguiendo a todos, y eso te saca de la sensación del libro, de estar dentro del mundo. Dependiendo del tipo de obra que tengas o el mensaje que quieras dar o la fuerza con la que quieras dar el mensaje, depende el punto de vista que vas a tomar. A algunas personas les resulta muchísimo más fácil escribir en primera persona. Yo hice esto, yo me levanté, yo siendo el personaje principal de mi novela, yo hice esto, yo hice el otro y de repente yo dije y esto y esto y esto y yo. Más que en tercera persona, porque en tercera persona sería como ella se levantó, hizo esto y de repente llegó el padre que pensaba tal cosa y no sé qué. O sea, es muchísimo más fácil escribir en primera persona si eres escritor novel. Sin embargo, si lo que tú quieres escribir es un mundo de fantasía extremadamente complejo, donde no solamente quieres limitarte a lo que está viendo tu personaje principal, sino que quieres que el lector sepa cosas antes de que tu personaje principal lo haga, la tercera persona es muchísimo mejor para ti. Entonces tienes que investigar un poquito cuál es el mejor para ti según tu obra. Y no me refiero a meterte a Google cuál es mejor, no. O sea, tú piensas, estoy escribiendo una novela de romance, entonces primera persona a lo mejor no funciona porque no tengo tantas dinámicas. Estoy escribiendo una historia de fantasía súper compleja donde tengo más de 30 personajes principales, tercera persona. En algunos casos yo no me he topado con ninguno, puedes escribirlo en segunda persona, pero... Ajá.
Más adelante se darán cuenta que hay algunas obras que utilizan esto como un recurso y no como una técnica. ¿A qué me refiero? Que en algunos capítulos están en primera persona porque quieren que ese capítulo se sienta más personal y los demás están en tercera persona. Si no sabes hacer esto bien o aplicarlo de una forma que parezca un recurso y no una técnica, el lector va a pensar que te equivocaste. Entonces yo te sugiero que todo lo escribas en una sola persona, o sea que lo utilices como una técnica entre primera, segunda y tercera, elijas la que más te conviene y lo escribas así. Ahora, vamos con los diálogos. Los diálogos son muy importantes porque a mí en lo personal lo que me hace renunciar a leer una novela son los diálogos. Si los diálogos dan un poco de cringe, de pena ajena o algo así, yo dejo de leer la obra. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. Soy la chica más... ¿Te gustaría conocer mi habitación? Y despertarme sin dignidad, no gracias. ¿Te gustaría conocer mi habitación? ¿Que te enamores de mí? Eso es algo personal, porque a mí los diálogos me gusta que sean realistas y que me ayuden a avanzar en la historia o a desarrollar personajes, pero que no me la cuenten, ¿ok? ¿A qué me refiero? Ustedes tienen a un personaje y ya lo acaban de meter en la obra, ¿no? Y esto pasa mucho en las películas y lo pueden ver, por ejemplo, que de repente están dos personas en un carro y llega una tercera que el lector todavía no conoce. Y llega y se sienta y de repente, para meterte a ti más información del pasado de tu personaje principal, alguien comenta, ah, mira, te presento al personaje principal, su papá se murió cuando tenía 3 años y por eso tiene un trauma. Esa no es una forma normal, realista, en la que el lector se puede enterar. Y a mí la verdad no me gusta que el lector se entere de algo porque lo están dando en un diálogo que es innecesario porque en la vida real no pasaría de esa forma. Entonces no es como que yo conozco a alguien y de repente mi mejor amigo le cuenta todos mis traumas para presentarme como, mira, es personaje principal. Cuando tenía 3 años se cayó de la cama y se partió la cabeza. Por eso tiene esa cicatriz que tú ni siquiera habías visto porque lo acabas de conocer. Pero pues el lector tiene que saberlo y tengo que meterlo de una forma. Eso evítenlo por completo. Generalmente yo soy muy abierta y digo, utilícenlo si lo quieren utilizar. Pero en este caso no lo hagan, por favor, porque de verdad te saca de la historia, te saca de estar presente en el libro y te saca, completamente te lleva a la realidad otra vez. Si tú estabas inmerso en tu lectura, de repente esos detallitos te quedas como... a lo mejor yo soy demasiado juiciosa. Siguiente es la descripción. Muchos libros son demasiado descriptivos, otros no son para nada descriptivos y son más de diálogo. Y otros libros tienen un equilibrio. Yo te recomendaría que te vayas al por el tercero, pero depende muy bien o depende mucho de tu obra. Si es una novela más histórica y lo que quieres contar es algo más histórico y más presente en los detalles, a lo mejor que tenga más descripciones es mejor opción. Pero de lo contrario, yo te aliento a que lo hagas mitad y mitad. Que equilibres el mostrar al lector con el contarle al lector. Muchas personas van a preferir uno u otro, está bien. Sin embargo, si tú tienes un equilibrio, no abrumas tanto. Porque demasiado contarle al lector, o sea, describir todo es un poquito como... Ok, ya me cansé de leer que en el cuarto hay un clavo tirado en la esquina inferior del cuarto donde antes había colgado un cuadro, que el cuadro significaba la Segunda Guerra Mundial. O sea, como... A veces eso cansa y hace que te dejes de leer un poco, ¿no? Esto se lo estoy dando desde la perspectiva del lector. Entonces, como, pero si tienes un equilibrio de mostrarlo y contarlo, ayuda muchísimo para que creas una escena vívida, que descanse al lector, que haga querer quedarse en tu obra, y etcétera, etcétera. Vamos ahora con el proceso creativo. El proceso creativo depende de cada persona. Yo aquí te voy a dar unas ideas, unas bases, unos fundamentos para que tengas como la forma, ya en conocimiento, aunque no lo apliques, las formas como más comunes para empezar a escribir. Número 1, generación de ideas. Si tú ya tienes la idea y la trama de tu libro, ok, sáltate este paso. Pero si no lo tienes y sabes que quieres escribir un libro, porque tienes la necesidad, y yo sé la necesidad del escritor de escribir, la generación de ideas funciona mucho haciendo una lluvia de ideas, mapas mentales, que escribas los loglines de tu obra o de obras que quieres escribir en el futuro. Que los loglines básicamente son como resúmenes chiquititos que tú tienes que tener a la mano para escribir tu obra, que es literalmente el resumen chiquito. Aquí les voy a estar dando unos ejemplos de Crepúsculo, de los Juegos del Hambre. Estos serían tus loglines. Puedes hacerlo con obras tuyas que quieres hacer. Y si tienes en la mente 20 ideas de libros, escribes tus 20 loglines y concéntrate en el libro que estás escribiendo. No escribas los 20 al mismo tiempo. Busca referencias en algunos otros libros que te hayan gustado para generar tus propias ideas. No copies, nada más. Revisa cuál es lo que te haya gustado, qué es lo que te atrajo. Por ejemplo, si te gustó mucho los Juegos del Hambre o Crepúsculo, di qué fue lo que me gustó de esos libros y dices, ok, me gustó tal cosa, me gustaron el triángulo amoroso en Crepúsculo o en los Juegos del
hambre y también me gustó que fueran muy dinámicos. Entonces esas dos ideas, triángulo amoroso y que fuera muy dinámico, lo vas a implementar en tu obra. No significa que vas a escribir Los Juegos del Hambre, parte 2, edición tuya, o sea, no. Siguiente, el esquema y la planificación. Aquí hay dos vertientes. Tú puedes ser escritor brújula o escritor mapa. El escritor mapa es aquel que está bien organizado y que tiene todo escrito, todo lo que quiere abarcar en cada uno de sus capítulos. Digamos, tienes el logline de tu obra y además del logline tienes escrito uno por cada capítulo. En el capítulo 1 yo quiero que tal persona haga tal cosa y el objetivo va a ser tal. En el segundo que pase tal cosa. En el tercero tal cosa. Y así tienes escrito completamente todos tus 40 capítulos, ¿no? Ya los tienes como con su mini párrafo de qué es lo que quieres que pase. Eso es el mapa, como que se va guiando porque ya tiene un esquema planificado y ya lo tiene como ahí en la mente. Y el brújula es el que se va guiando a dónde lo está llevando la obra. Que a lo mejor tú lo tienes de que, ok, yo sé que el libro va a tener triángulo amoroso, va a ser dinámico y va a terminar con uno de ellos falleciendo. Ya tengo esas tres cosas y es lo único que me interesa. Te sientas a escribir y no importa a dónde te lleve la obra, que si en la mitad del capítulo o en la mitad del libro pasa un tsunami o algo así que tú ni en cuenta tenías cuando decidiste escribir ese libro, pero al final, como ya lo tenías, al final siempre va a ser el mismo y tu brújula te va a ir guiando para que el libro termine cuando tenga que terminar, cuando tú sientas que tenga que terminar y ahí va a terminar con lo que tú ya tenías planeado. Puedes decidirte en ser uno de los dos o puede ser poco de uno o poco de otro, escribiendo como en los loglines o los párrafos de ciertos capítulos que sí quieres que sucedan, que eso nos pasa mucho a los escritores, que es que tenemos una escena en la mente de algo, de una escena romántica que nos inventamos antes de dormir y decimos, yo quiero escribir un libro con esa escena, pero esa escena tiene que estar en la mitad y tengo que empezar con el inicio. ¿Y cómo le hago? Bueno, al inicio voy a hacer brújula y ya después de la mitad del libro, al final ya sé qué es lo que va a pasar porque eso ya me lo había imaginado. Entonces ya tengo como mi mapa de la mitad hacia el final, pero al inicio como que voy a ver a dónde me lleva la corriente, voy a inventarme cómo se conocieron, etcétera, etcétera. Tú puedes decidir cuál quieres ser y eso te va a ayudar a planificar y a generar una rutina de escritura. Generalmente los que son mapas ya tienen una rutina de escritura porque les gusta más la planificación, la organización. Puede que tengan ya una rutina diaria o semanal para mantener el progreso y los brújula a lo mejor no tienen una rutina diaria, pero sí tienen una meta. Yo te voy a sugerir muchísimo que tengas una meta, como a la semana tengo que escribir mínimo 10,000 palabras en mi novela. 10,000 suena mucho, pero les juro que cuando ya están escribiendo no es nada, o sea, no es nada. De repente tú te sientas y escribes y ya tienes 30,000 palabras. Entonces, tener una rutina de escritura o una meta de escritura es muy importante. Siguiente, revisión y edición. Aquí hay dos vertientes. La primera es la autoedición y la segunda es que le pagues a alguien para que lea tu libro y lo edite por ti. Obviamente no todos tenemos los recursos para hacer el segundo, entonces nos vamos por la autoedición. Si tú vas a hacer la autoedición, revisa dos cosas importantes. La primera es cuándo vas a hacer la edición y la segunda es cómo vas a hacer la edición. Para explicar la primera, hay dos formas de hacerlo. Yo creo que hay más, pero yo voy a decirle estas dos. La primera es escribir el capítulo, leerlo y editarlo. La segunda es escribir todo el libro, leerlo y editarlo. Obviamente uno te puede parecer más trabajo porque cuando termines el libro de escribirlo tienes que volverlo a leer y editarlo completamente. Y la primera te ahorra todo porque cuando termines el libro ya solo lo tienes que leer para que ver todo que esté coherente y ya esté editado, o sea, ya lo terminaste. Obviamente ahí depende mucho de lo que tú quieras elegir. Y la segunda simplemente es buscar a alguien de confianza que sepa del tema, que sepa de los temas y decirle, oye, ¿sabes qué? Edítame el libro. Si tú ya tienes un contrato con una editorial, que sería excelente, muchas felicidades, ellos te van a editar el libro y te van a ayudar como a darte feedback. Ahora, otra cosa que tienes que buscar muy importante es el feedback y la crítica constructiva. ¿Por qué digo crítica constructiva? Porque si tú le pides a uno de tus mejores amigos que lea el libro, a lo mejor tu mejor amigo va a sentirse mal de decirte que escribes mal o que no le gustó. Entonces mejor búscate a alguien que también sea un escritor. A mí lo que me gusta es buscar foros de escritores donde yo leo tu capítulo si tú lees mi capítulo. Y eso funciona muchísimo porque los dos tienen como este compromiso de darse un feedback constructivo, una crítica y de resaltar los puntos fuertes y los puntos bajos. Entonces yo te recomendaría que hagas eso. Si quieres enseñárselo a tu amigo, también enséñaselo, pero busca primero, lo primordial es recibir críticas que sí te ayuden a crecer como escritor y que no solamente te estanquen. Porque si tú escribes algo, supongamos que es lo mejor que has escrito y todos te dicen que es lo mejor que has escrito y tú creces creyendo que es lo mejor que has escrito y a lo mejor llega un escritor más formado y te dice, ¿sabes qué? O sea, sí está muy excelente, pero te falta esto, esto y esto y esto. Tú vas a decir, lo cual es el síndrome de Rory Gilmore, que fue lo que le pasó en The Gilmore Girls o Las Chicas Gilmore. Entonces, ustedes ya la vieron, ustedes saben a lo que me refiero y si no la han visto, ni modo. Les falta cultura. Publicación y marketing. Eso no lo voy a hablar en este video porque es un montón de cosas. La autopublicación, la publicación, la copublicación, la coedición, el marketing. Entonces no voy a hablar de eso en este video. Quería recalcarlo porque sí lo voy a hacer en otro video más adelante. Y si no, lo voy a hacer en TikToks. Recuerden que en mis TikToks subo cosas más fáciles de digerir porque duran 1 a 2 minutos máximo, donde estoy hablando sobre estos temas de una forma demasiado rápida, porque yo hablo demasiado rápido si quiero hablar demasiado rápido. Número último, que es cómo superar el maldito bloqueo escritor. A todos los escritores nos ha dado bloqueo escritor o bloqueo de la página en blanco. Esto lo quiero tratar en otro video más a fondo, sin embargo aquí les voy a decir, hay muchas estrategias y muchos
ejercicios para superarlo, que es que si tú estás escribiendo una novela de fantasía pesada y te dio un bloqueo porque no sabes cómo resolver algo o porque no sabes cómo seguir, yo te recomiendo que le pongas pausa a tu novela y escribas un cuento corto completamente diferente a eso. O sea, si estabas escribiendo una fantasía súper pesada sin romance, bueno, entonces le pongo pausa y escribo un cuento corto, 2 páginas, 3 páginas de romance. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesitas solamente es desestresarte y desenlazarte del estrés que te está dando una obra que ya tienes, que a lo mejor no es estrés, sino que simplemente no sabes solucionarlo, y cambiarte a un nuevo aire. Cambiarte a un nuevo aire, escribir una novela o un cuento o escribir algo muy cortito que te ayude como a sacar como con mayor facilidad la palabra, te va a ayudar mucho a superar el bloqueo escritor. Ahora, con el bloqueo de la página en blanco, que es completamente diferente, ahí sí es como muy concreto las formas en las que yo te podría ayudar, o que alguien te podría ayudar, o que tú mismo te podrías ayudar a superarlo. La hoja en blanco es un miedo que todos tenemos y lo primero que tienes que hacer es descubrir por qué tienes este miedo. Si lo tienes porque te da inseguridad lo que estás escribiendo, si lo tienes porque no sabes qué es lo que estás escribiendo, si lo tienes porque tu obra no te está gustando, si lo tienes... O sea, tienes que descubrir por qué, y descubriendo la razón hay formas de hacerlo. Otra vez, ya sé, muchos otros videos, pero... contenido futuro, ¿ok? Ve lado bueno, si estás viendo este video en años futuros, probablemente ese contenido ya está arriba, así que solamente ve a esos videos y ya. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Puse una chimenea de fondo, yo ya vi que ya se dieron cuenta. Y en la cajita de la descripción voy a estar dejando libros, cursos y comunidades de escritores que les voy a poder ayudar y les va a poder dar feedback, crítica constructiva. Van a poder encontrar más gente como nosotros que queremos escribir nuestras obras, que estamos confundidos, esto y esto. Estos son otros videos que van a venir próximamente. Wattpad, es bueno subir ahí tu obra o no, porque está tan estigmatizado que esos libros son malos cuando realmente no lo son. Eso lo vamos a ver en ese video. Tenemos el bloqueo escritor y cómo superarlo. Ese va a ser otro video completo que va a estar en este canal. Va a haber un montón de contenido por el cual se tienen que suscribir. Y no solamente acá, sino también seguirme en mis redes sociales para que vean lo que allá no publico, lo que aquí no publico. Y sobre todo porque en Instagram y en TikTok hago encuestas de preguntas para resolverle de escritura creativa, no solamente en los en vivos que hago, sino también en un próximo video donde voy a estar resolviendo preguntas frecuentes de escritores. No olviden que aquí somos una familia feliz. También si gustan comentar algo y darle like, porque eso me ayuda a que YouTube sepa que mi contenido vale la pena y lo esté como promocionando o le salga a las personas en su para ti. Yo sé que no es un para ti como TikTok, pero ajá. Por favor háganlo. Les agradecería mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.